And no disrespect to Matt Armstrong. I think he's doing amazing things. He's a great guy and all of that. Like, I also follow his videos, all good. But we just don't think it's safe. And as we already know, Bugatti aren't going to sell us parts to rebuild this car. Matt Armstrong no venía de una familia con dinero. Empezó en un garaje inglés húmedo con una cámara, un presupuesto limitado y una obsesión por los coches que todos los demás habían dado por perdidos. La iluminación era mala, el presupuesto era peor, pero el trabajo era real, y esa autenticidad construyó algo que ningún departamento de marketing podía fabricar: confianza. Durante varios años, Armstrong convirtió ese garaje en uno de los canales de automoción más vistos en YouTube. Su fórmula era simple: encontrar un superdeportivo que las compañías de seguros hubieran declarado pérdida total, algo con el chasis doblado, el techo hundido y un interior que parecía una zona de desastre. Comprarlo legalmente como vehículo siniestrado y pasar meses devolviéndolo a la vida frente a la cámara. Cada soldadura, cada contratiempo, cada avance. Todo ello filmado y compartido con una audiencia que no dejaba de crecer porque se sentía genuino. Ferrari se convirtió en la pieza central del canal, no solo por el espectáculo de ver reconstruir un Cavallino rampante destrozado, sino porque Armstrong realmente se tomaba el tiempo para explicar por qué estos coches estaban diseñados como estaban. La filosofía de diseño italiana, la herencia de competición, las decisiones específicas tomadas décadas atrás que aún determinaban cómo se comportaba un motor moderno, lo cubría todo. Los padres escribían diciendo que sus hijos habían desarrollado interés por la ingeniería solo por ver los vídeos. Algunos espectadores terminaron trabajando en la industria automotriz. Armstrong había logrado algo que el propio equipo de marketing de Ferrari tenía dificultades para hacer. Hizo que una marca intocable se sintiera humana. Luego compró un Ferrari 296 accidentado. El coche había estado involucrado en un accidente a alta velocidad. El propietario anterior había cobrado el seguro, y los restos estaban en un depósito camino al desguace. Armstrong lo adquirió a través de sus canales habituales de vehículos siniestrados, completamente legal, y comenzó a documentar la restauración como siempre. Su equipo consiguió componentes originales de fábrica de proveedores de todo el mundo. Consultaron especialistas. Trabajaron durante meses, muchas noches hasta tarde, para hacer el trabajo correctamente. Cuando se publicó el vídeo final, fue uno de los más grandes de su carrera. Millones de visualizaciones. Los comentarios se llenaron de personas genuinamente sorprendidas por la calidad del trabajo y la profundidad de la historia. El coche pasó de ser un montón de chatarra costosa a algo extraordinario, y la audiencia respondió en consecuencia. El departamento legal de Ferrari, según todos los indicios, tuvo una reacción muy distinta. Según fuentes cercanas a Armstrong y ampliamente reportado en medios de motor, los abogados de Ferrari dedicaron bastante tiempo a revisar no solo el vídeo del 296, sino todo su catálogo. Lo que buscaban no eran errores técnicos ni problemas de seguridad, sino exposición de marca. Específicamente, como su logotipo, sus coches y su identidad estaban siendo utilizados por alguien que nunca había pedido permiso y que, según cualquier medida, estaba ganándose la vida con ese contenido. Las quejas internas aparentemente se centraban en lo que Ferrari describía como uso no autorizado de su identidad protegida, el logotipo apareciendo en miniaturas, los coches en imágenes de merchandising, y el argumento de que el canal de Armstrong había crecido en parte gracias al contenido de Ferrari, por lo que la empresa tenía interés en cómo se producía ese crecimiento. Poco después, según se informa, comenzó una fuerte presión legal. Para entender por qué Ferrari reacciona así, ayuda a comprender cómo se ve a sí misma la empresa. Ferrari no se describe en sus propios documentos financieros como un fabricante de coches. Se describe como una marca de lujo que casualmente fabrica coches. Eso no es una frase al azar. Es la base de toda su estrategia legal. Ferrari no ve la publicidad gratuita como la ven la mayoría de las marcas. Considera su imagen como un activo protegido, algo que debe controlarse absolutamente, no prestarse de forma casual. Han pasado décadas y enormes sumas construyendo una de las identidades más reconocibles del mundo, y la han defendido agresivamente en cada ocasión. En 2020, ganaron un caso judicial en Italia contra un preparador que había modificado uno de sus coches de manera tan extrema que Ferrari argumentó con éxito que dañaba la reputación de la marca. El tribunal estuvo de acuerdo. El fallo estableció algo profundamente incómodo para los propietarios de coches en todas partes. Comprar un Ferrari no significa que lo poseas por completo.
La marca conserva cierto interés en cómo el coche es presentado y comercializado incluso después de la venta. Ferrari ha utilizado desde entonces ese precedente y otros similares para perseguir a fabricantes de réplicas, vendedores independientes de merchandising, agencias de publicidad y creadores de contenido. Su postura es consistente. El coche y la marca son inseparables. El logotipo del caballo, el rojo específico, la silueta de la carrocería, no son solo decisiones de diseño, son activos legalmente protegidos. Y si tu contenido los incluye, desde el punto de vista de Ferrari, tienen base para actuar. Para los youtubers y creadores de contenido automotriz, esto representa un tipo específico de amenaza. Un vídeo de restauración, por su propia naturaleza, está lleno exactamente del tipo de imágenes que Ferrari considera propietarias, logotipos en cada toma, nombres de marca en cada título, y si el canal se monetiza mediante anuncios, membresías o merchandising. Los abogados de Ferrari pueden argumentar que su identidad protegida está siendo explotada comercialmente sin licencia. Esto representaba un territorio completamente nuevo. Antes de Ferrari, hubo el caso de Bugatti, y la comunidad automotriz lo recordaba bien. Un creador había comprado un Bugatti Chiron siniestrado y comenzó a documentar una restauración completa en línea. Bugatti, cuyos coches cuestan más que la mayoría de las casas, respondió de manera sorprendentemente similar a lo que Armstrong enfrentaría después. Aparecieron abogados, se plantearon preocupaciones sobre la imagen de marca. Siguió una disputa prolongada, en gran parte a puerta cerrada. El acuerdo final obligó al creador a modificar o eliminar partes de su contenido. Se le limitó en lo que podía decir públicamente sobre ciertos aspectos del coche. Fue, según la mayoría de evaluaciones, una victoria clara para el fabricante, una empresa utilizando su presupuesto legal para lograr resultados que un tribunal quizá nunca le habría otorgado. El precedente inquietó a la comunidad de restauración y contenido automotriz. Si una empresa puede dictar cómo un creador habla sobre un coche que compró legalmente, las implicaciones son significativas, pero muchos prefirieron creer que era un caso aislado, algo poco probable de repetirse. Ferrari, según se informa, había estado observando atentamente y sacando sus propias conclusiones. En el momento en que Armstrong lo hizo público, todo se aceleró. En un vídeo que luego describió como uno de los más difíciles de su vida, Armstrong contó a su audiencia que una gran marca de coches le había enviado serias amenazas legales dirigidas a su canal. Se notaba que medía cuidadosamente sus palabras, limitado por la situación legal de formas evidentes. No mencionó a Ferrari directamente al principio. No hacía falta. Su audiencia ya lo sabía. Habló de lo que estaba en juego. Años de vídeos, el sustento de su equipo y una carrera creativa construida completamente sobre trabajo legítimo. La respuesta fue inmediata y contundente. El vídeo se difundió mucho más allá de su audiencia habitual. Otros grandes creadores de YouTube, muchos de los cuales admitieron vivir con el mismo temor silencioso a este tipo de acciones corporativas, comenzaron a cubrir la historia. El mensaje que emergió fue claro. Si Ferrari podía hacer esto a Armstrong, alguien que había ayudado visiblemente a la imagen pública de la marca durante años, entonces ningún creador automotriz estaba a salvo. Una petición exigiendo que Ferrari se pronunciara públicamente y cesara la presión legal reunió cientos de miles de firmas en una semana. No eran usuarios casuales de Internet, eran entusiastas del motor, personas que asisten a eventos de Ferrari, visitan el museo en Maranello, compran merchandising y siguen las carreras. Muchos habían descubierto la marca precisamente gracias a creadores como Armstrong. Ferrari no dijo nada públicamente. El silencio, en el contexto de la escala y visibilidad del conflicto, fue interpretado ampliamente no como inocencia, sino como confirmación. Según las fuentes, las demandas de Ferrari iban mucho más allá de un solo vídeo. El alcance sugería la posible eliminación de una parte significativa de todo el catálogo de Ferrari de Armstrong, años de contenido que formaban la base comercial y creativa de su canal. Para un creador cuya identidad profesional estaba tan ligada a ese trabajo, esto no era un asunto legal abstracto, era existencial. Especialistas legales en propiedad intelectual automotriz que analizaron los reclamos públicos describieron la posición de Ferrari como más allá de lo que normalmente respaldaría la ley en muchas jurisdicciones. En otras palabras, los méritos legales eran cuestionables, pero la realidad financiera de enfrentarse a una corporación con los recursos de Ferrari es otra historia. El coste de una defensa legal prolongada, independientemente de si finalmente se gana,
es suficiente para destruir a la mayoría de los creadores individuales mucho antes de llegar a un veredicto. Esa asimetría es precisamente lo que hace que estas disputas sean tan efectivas como herramienta de presión corporativa. Lo que Ferrari quizá no anticipó es lo claramente que la comunidad entendía todo esto, y lo poco dispuesta que estaba a simplemente pasar página. Armstrong había pasado años actuando como un puente entre una marca elitista, a menudo distante, y los millones de personas que la admiran desde lejos. Hizo Ferrari accesible, la hizo interesante. Documentó su ingeniería con más entusiasmo genuino y profundidad que gran parte del contenido oficial de la propia empresa. La audiencia que se formó en torno a su canal era, en muchos sentidos, la base de fans más comprometida y apasionada de Ferrari. Personas que quizá nunca poseerán estos coches, pero que se preocupan profundamente por lo que representan. Al actuar contra él de forma tan agresiva, Ferrari logró algo que sus abogados probablemente no pretendían. Hizo que toda esa comunidad se sintiera adversaria. La corporación que vende aspiración se convirtió, a ojos de millones de seguidores, en la villana de su propia historia. Queda por ver si Armstrong prevalecerá en la disputa legal, pero la pregunta más amplia, sobre quién tiene derecho a contar la historia de un coche y si el alcance de una marca se extiende más allá del momento de la venta, ahora está firmemente en el debate público, y resulta que el público tiene una opinión fuerte.